Paz de Cristo, hermanos, qué alegría volverles a saludar por este medio. Es un gozo que podamos estar conectados por medio del Espíritu para poder alabar a Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. Agradezco a cada uno de los hermanos y familias que esa semana enviaron sus videos para poder llevar a cabo este servicio. Es una alegría que aunque no podamos estar físicamente, bueno, eso es una tristeza, pero es una alegría que podamos estar conectados por estos medios digitales. Dios bendiga a todos en casa. Nos preparamos para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el Dios de provisión. Le había llamado al principio a esta serie Milagros de Provisión, pero quiero retitular, si me lo permiten, esta serie como el Dios de provisión, porque estaremos hablando de varios de estos milagros, pero al mismo tiempo queremos tener una mayor revelación de quién es Dios para nuestra vida y cómo es que Dios se revela en esta área. El tema del día de hoy es revelación y provisión. Les invito a que en casa podamos alabar al Señor y adorar a Dios por este momento. Pidámosle al Señor que nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias te doy por cada una de las familias, por cada uno de tus hijos. Es una alegría, Señor, que podamos estar conectados por estos medios digitales. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra fresca, Señor, entre profundamente a nuestro corazón tu palabra y podamos entender el proyecto que tú tienes para nuestra vida en esta área, Señor. Que la revelación de tu Espíritu Santo, de quién eres tú, Señor, sea cada vez mayor en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Revelación y provisión. Ese es el tercer tema que vemos sobre esta serie. El primero fue Dios proveedor, el segundo fue roca de la provisión y hoy estaremos hablando de revelación y provisión. Y quiero ampliar algunos de los conceptos que ya hemos visto. Han sido días de reflexión para mí en esta área y he descubierto cosas que no había tenido ese entendimiento anteriormente y tengo ese deseo de podérselos compartir. Yo creo que Dios lo ha puesto en mi corazón. No sé cuántos miércoles estaremos llevando a cabo esta serie, porque en ese tiempo el mundo está cambiando día tras día, semana tras semana, y cada vez hay noticias nuevas. Uno de los teólogos suizos y uno de los teólogos más prolíficos de la historia, Karl Barth, él decía que los sermones se deberían escribir con la Biblia de un lado y con el periódico de otro lado. Es decir, es bien relevante ver las noticias, los periódicos, porque la palabra de Dios es relevante. Y por eso no sé cuántos miércoles estaremos estudiando esta serie, pero yo creo que Dios seguirá revelándonos y nos dará mucha bendición sobre esta área. Yo creo que Dios estará cada vez más revelándose como ese Dios de la provisión. Ayer la ONU advirtió que si las medidas en los países no mejoran, no podemos enfrentar de la mejor manera las medidas por esta contingencia, enfrentaremos múltiples hambrunas y las calificó de esta manera de proporciones bíblicas en pocos meses. Así fue como la ONU calificó la posible hambruna o las múltiples hambrunas que podrían venir de proporciones bíblicas y por eso se refiere a esas crisis que la Biblia habla de escasez, por ejemplo. Ya mencionamos en la primera reflexión sobre la ocasión donde hubo tanto el aumento de los precios que una cabeza de un burro costaba un dineral y cosas y decisiones tan terribles que las familias comenzaron a tomar para poder sobrevivir. Es urge, hermanos, que nosotros comprendamos la revelación de Dios como proveedor y que al mismo tiempo podamos tener un mayor entendimiento de los principios bíblicos que Él nos ha dejado en la Escritura para momentos, para el manejo de nuestra economía, para el manejo de nuestra productividad. Hemos dicho que en la Escritura hay alrededor de 40 milagros de provisión. ¿Qué es significativo? Alrededor de 40 milagros de significación, de provisión. Y precisamente este tipo de milagros es el tercer tipo de milagro más común en la Escritura.
Luego de los milagros de sanidad, en primer lugar. En segundo lugar, milagros sobre la naturaleza. Y en tercer lugar, estos milagros de provisión. Así que hay una gran cantidad en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en referencia a la provisión de Dios, al manejo de los recursos y a la justicia social. Son principios que urge que la comunidad, que la sociedad conozca, y van a conocerlos solamente si nosotros los vivimos y los enseñamos. Entonces, cada cristiano debe conocer estos principios que Dios nos ha dado y vivirlos. Yo les desafío y les invito y les motivo, hermanos, que en este tiempo no se dejen desmotivar, porque recuerden que la fe tiene su elemento motivacional. Hay que tener ánimo y hay que levantar nuestra vista para ver cómo es que Dios quiere ayudarnos y nos está ayudando en estos tiempos tan difíciles. Entonces, hace falta en la cultura una cosmovisión sobre una cosmovisión bíblica sobre la provisión. ¿Y por qué creo yo que una de las razones por la que muchos cristianos, muchos creyentes inclusive, y también las personas no viven esos principios? Bueno, porque les hace falta tener esa revelación de un Dios proveedor. Hoy estamos hablando de la relación entre la revelación y la provisión. La Biblia nos enseña que el pecado y la falta de una cosmovisión divina sobre la economía traen pobreza. Hay 10 aspectos que quisiera mencionar así de manera rápida, de 10 aspectos de pecado y falta de cosmovisión bíblica que traen pobreza a las naciones y a los pueblos. El primero que quiero mencionar es creer que hay personas más importantes que otras. Esto nos ha traído la consecuencia terrible del racismo, del clasismo y de la desigualdad social. Es increíble cómo en plena posmodernidad no ha disminuido realmente en términos importantes el racismo, la desigualdad social. Tal vez acá en México podríamos parecernos tan raro la cuestión del racismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la carta nativa del acta de nacimiento de los ciudadanos, dice ahí de qué raza es. No es nuestro caso, pero si México no es racista o no es tan racista, México es muy clasista. Finalmente eso trae desigualdad social. ¿Cuál es la mentira cultural que está en fondo? Creer que existen personas más valiosas que otras. Según la Escritura, ante Dios, todos somos iguales de importantes y de valiosos, sin importar la raza, el tiempo de la historia en la que haya vivido, sin importar su sexo, sin tampoco importar sus conocimientos, su preparación, su nivel socioeconómico, sin importar eso, cada persona somos importantes para Dios. Entonces, el pecado de creer que hay personas más importantes que otras han traído desigualdad. Otro pecado, las guerras. La ONU, en esta noticia que les mencioné, dice que uno de los principales factores que motivaron al crecimiento en el año 2018 sobre las personas con hambre en el mundo son los conflictos internacionales. Las guerras traen gran cantidad de hambre. Ahora se prevé que podría esta pandemia traer el doble de personas afectadas en el mundo. Y vaya que hay bastantes personas que están en una situación de hambre. Como lo dijera un teólogo de la liberación, Enrique Rojas, que la pobreza es morir antes de tiempo. Hay personas que están en una situación de pobreza donde no hay agua, situaciones tan terribles, pero en gran parte esto ha aumentado por las guerras, y la Biblia dice que las guerras comienzan con un problema del corazón. El tercero es la avaricia. Y esto nos ha pegado en todos los sistemas de gobierno, tanto los gobiernos democráticos, parlamentarios, monarquías parlamentarias, los socialistas, acá en Occidente con todos los países que practicamos la democracia, cómo la avaricia ha traído una corrupción que ha hundido a nuestros pueblos. Los pueblos latinoamericanos sufrimos bastante de la corrupción que permea
tantas áreas de la vida de los latinoamericanos. Pero lo mismo pasa, la avaricia se refleja en otros sistemas de gobierno como el socialista, donde hay un intento de control y no hay libertad. Las personas no tienen libertad de pensamiento y algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta que no son libres. Otro punto es la falta de generosidad, que es resultado de un corazón egoísta. La falta de generosidad se da cuando una persona no ha comprendido que todo lo que recibe no tiene por qué adueñarse de eso. Lo que yo recibo para mi sustento, yo debo confiar en la Biblia y saber que no todo me lo debo gastar para mí, sino que debo practicar una generosidad en dos dimensiones. La dimensión vertical que tiene que ver con mi adoración a Dios, eso lo hacemos por medio de diezmos, ofrendas, primicias. Reconocemos a Dios como nuestro proveedor y eso nos ayuda a no corrompernos por el dinero, porque cuando nosotros le damos al Señor, entonces estamos derrotando la idolatría del dinero en nuestro corazón, que hablaré de ella más adelante. Esa es la generosidad de tipo vertical. Nosotros somos llamados a ser generosos. En nuestra congregación no creemos que las personas estén obligadas a dar, pero sí creemos que nuestra iglesia es generosa. Pero también hay que practicar un tipo de generosidad horizontal y significa con el prójimo. Recuerden que todas las reglas de la Biblia, todos los principios de la Biblia tienen su dimensión vertical y su dimensión horizontal. La generosidad tiene su dimensión vertical, pero también tiene su dimensión horizontal y tiene que ver con ayudar a las personas necesitadas. Recuerda, de lo que el Señor te da, no todo es para que tú te lo gastes. Tienes que dejar espacio para la generosidad en los dos ámbitos, tanto la vertical como la horizontal. No puedes solamente vivir con una de esas. Además, un corazón generoso es un corazón que es alegre, pero la falta de generosidad no ha permitido que las personas le quiten barreras a los pobres. Las personas que están en escasez económica no siempre necesitan que les ayudemos directamente, sino que a veces quitemos las barreras. Bueno, pero estamos en medio de una contingencia, hermano, y usted puede ayudar. Es más, haga el esfuerzo y recuerde que el sustento que Dios le da, no se lo gaste todo, deje espacio para la generosidad, porque la falta de generosidad ha traído pobreza a las naciones. De hecho, hay tantos versículos sobre la justicia social. Existen más de 2000 versículos en la Biblia sobre la justicia social, el amar al prójimo, el ser buenos samaritanos. Otro pecado, otra idea antibíblica que ha traído pobreza a las naciones es creer que el trabajo es una maldición. Y nosotros en nuestra congregación hemos hablado bastante de la importancia de trabajar y trabajar duro. En ese tiempo difícil, yo espero que la mayoría puedan mantener su trabajo, pero es claro que se visualiza que haya menos, que haya recorte de personal o que a las personas su sueldo se lo disminuya. Y hay hermanos que ya están sufriendo esto, pero no hay que desanimarnos, hay que tener confianza en el Señor porque Él ha prometido que no nos va a dejar nunca, hermanos, hay que confiar en Él. Pero esta confianza y esta espera tiene que ser una espera no pasiva, sino una espera activa, una confianza no pasiva, sino activa. Significa que lo que puedes ahorita realizar, hazlo con fuerza, hazlo con energía. Aprovecha este tiempo de cuarentena para desarrollar nuevas habilidades que te permitan salir más pronto de esta situación en cuanto entremos. Definitivamente después de esta pandemia vamos a cambiar y yo creo que vamos a cambiar para bien. No va a ser difícil el arranque nuevamente, pero creo que seremos mucho mejores administradores. Yo creo que varios estamos aprendiendo y nos están cayendo 20 y uno comienza a decir, si hubiera ahorrado más, si hubiera tenido menos compromisos. Y esto me lleva a otro punto, que es el punto 7, que es la mala administración. ¿Cuál es el problema de la mala administración? Siempre buscar vivir más allá de los ingresos que tenemos. Vivir arriba de nuestro nivel de ingresos siempre va a traer
pobreza. Una visión de gasto sin una visión de producción siempre va a traer pobreza. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios que dicen, no, es que yo pienso diferente a mis papás, yo sí quiero tener una mejor casa, yo sí quiero tener un mejor vehículo. Está bien que sueñes, hay que soñar, y yo creo que la Biblia nos anima a soñar, y Dios nos puede bendecir en esos sueños también que son ambiciosos, que son buenos sueños dentro de los principios bíblicos, claro, y de la moral bíblica. Pero alguien puede decir, yo sueño diferente a mis padres, sí, pero si tú tienes una visión de gasto, pero no tienes una visión de producción, tarde o temprano eso va a traer pobreza. Entonces, todo el mundo quiere iniciar, tener una casa que no puede pagar, un vehículo que no podría pagar. Hay que tener mucho cuidado con la administración. Creo que las redes sociales no nos están ayudando porque vemos fotografías, videos de personas, y recuerda que lo que sale en redes sociales no es real, no es real, y no es porque las personas quieran fingir. Algunos sí, es claro, ¿verdad? Algunos quieren poner una carátula ahí en las redes sociales, algo muy diferente a su realidad. Su vida no es tan perfecta como se ve ahí, pero yo creo que también no debemos ser personas quejosas que todo el tiempo estén hablando lo que les está yendo mal, y eso tampoco está bien. Entonces, pues imagínense que si alguien quisiera tener una sinceridad radical en las redes sociales y estarse quejando cada que tiene un problema, creo que no es el caso. Como dije en una ocasión, todos tenemos cicatrices. De hecho, yo no suelo confiar en las personas que no han sido rotas. Yo creo que si alguien no ha sido roto, como que eso no es normal, porque recuerden que las crisis nos traen bastante sabiduría. Ese fue el punto 7, que fue la mala administración. Son 8 puntos. El 8 punto es la falta de ahorro. En la escritura vemos el principio de ahorrar, el principio con José, que es ahorrar una quinta parte. Eso significa un 20%. Entonces, yo creo que de aquí salimos todos muy retados de ese tiempo a comenzar a tener una vida de mejor administración y de ahorro. Imagínate que pudieras ahorrar un 20% y finalmente eso te ayude para hacer buenas inversiones. Entonces, el pecado y la falta de una cosmovisión bíblica ha traído pobreza. La idea de esta serie, yo quiero impulsar a la iglesia. Yo estoy creciendo también con estos temas, estoy aprendiendo bastante, estoy siendo desafiado cuando preparo cada uno de estos temas, y que yo siento que Dios habla a mi corazón y descubro algunos elementos de la Biblia. Por ejemplo, este elemento de una quinta parte de la escritura, yo no hace mucho que me di cuenta. Tal vez alguien ya lo había visto desde cuándo, porque como dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol, pero yo no me había dado cuenta que un principio bíblico es ahorrar una quinta parte, es decir, un 20% de tus ingresos. Alguien puede decir, pero nuestra realidad latinoamericana es complicadísimo. Bueno, claro que se puede, y también la Biblia nos impulsa a ser productivos, a ser emprendedores. Inclusive dice la escritura que la mujer prudente se ríe de la crisis. ¿Por qué? Porque es una mujer emprendedora. Entonces vamos a aprender mucho con este tiempo. Pero es bien importante, hermanos, que nuestra revelación de un Dios proveedor sea ampliada, que vamos a recibir esa revelación. Yo quiero conocer más del Señor, y conocer más del Señor también incluye conocer cómo Él le gusta revelarse a nosotros. Recuerden que a Dios le gusta relacionarse con nosotros a través de promesas. Qué interesante. O sea, la gente tiene una idea equivocada de Dios, porque cuando la gente se quiere convertir, hay que tener cuidado nosotros de no evangelizar mal, porque podríamos estar evangelizando solamente en términos de conducta. Y hay gente que cuando piensa en Dios, solamente está pensando, no, es que me van a hacer cambiar en términos de conducta. El Evangelio nos enseña, el real Evangelio nos enseña que nuestro cambio de conducta es el resultado de un corazón agradecido, que está expectante por las maravillas que está descubriendo en su relación de descubrir y redescubrir a Dios cada día, y por eso cambiamos, nos comportamos diferente, y muchas veces sin darnos cuenta. Porque cuando Dios viene a nosotros, Dios se relaciona a través de sus promesas, no de nuestras promesas. Hay gente que cree que relacionarse con Dios es a través de prometerle algo. No, Dios es tan maravilloso, Él es un Dios proveedor,
que Él se relaciona con nosotros a través de promesas. Es decir, Él viene y nos habla y dice, quiero relacionarme contigo, hijo. Y uno podría decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? El Señor respondería, que creas, que confíes. Por eso cuando nosotros dudamos, hermanos, estamos yendo en contra de la manera como Dios decidió relacionarse con nosotros a través de promesas. Qué maravilloso nuestro Dios. No es a través de nuestras promesas. Por eso dice la Escritura, no seas presuroso a prometerle cosas a Dios cuando vayas al altar, porque se lo vas a tener que cumplir, ¿ah? Se lo vas a tener que cumplir, porque no se trata de prometerle cosas a Dios, se trata de creer en las promesas de Dios y en la relación constante con Él. Entonces tendremos un cambio de vida. Bueno, todo esto tiene que ver con la dimensión de recibir la revelación de un Dios que es amoroso y que nos provee de recursos, de gozo, de felicidad. O sea, el Dios proveedor trae sobre nosotros una bendición integral, una bendición holística en diferentes áreas. La última ocasión hablamos de la roca de provisión, porque cuando Israel sale de la tierra de Egipto y cruza el mar, recuerda que el cruzar el mar representó para Israel un hito, un antes y un después. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que es un símbolo del bautismo. Entonces, antes del mar hubo una serie de milagros donde Dios saca con manos poderosas al pueblo de Israel, pero después de cruzar el mar, Dios decide hacer otros milagros y mencionamos que fueron por 3 etapas de revelación y los tres etapas de revelación tienen que ver con un Dios proveedor. La primera con al agua 3 días después de que cruzaron el mar y que el pueblo de Israel tuvo sed, fue que el agua amarga fue transformada en dulce, en agua potable. Dios transforma nuestras situaciones amargas para que sean en nuestro favor. El segundo milagro es de codornices de carne y de maná todos los días. Y el sexto día, doble provisión de maná para guardarse para el día séptimo, y enseñaba que deberíamos pedir por el pan de cada día y no estar preocupados si mañana va a haber maná o no. El pueblo de Israel tenía que confiar que mañana iba a caer maná una vez más. Y la cuarta etapa es el agua que sale sobre la roca. Recordarán que eso se vivió en 2 ocasiones. Esta primera ocasión y después el pueblo de Israel regresó 38 años después y otra vez tuvo sed y otra vez se volvió a quejar, y Moisés cometió el error de golpear 2 veces la piedra, y eso, según la Escritura, fue una de las razones por la que Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Y nos damos cuenta que la angustia que tenía o el no estar bien emocionalmente Moisés, yo creo que en parte por las quejas constantes del pueblo de Israel, pero en gran parte porque su hermana María acababa de morir. Yo creo que Moisés no estaba muy bien emocionalmente y se perdió de la revelación de la provisión. Hay una relación otra vez entre la revelación y la provisión. Se perdió de la revelación de la roca. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué maravilloso! Pablo nos está diciendo que la roca era Jesús. La roca que nos sigue es la roca de provisión. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? La roca que nos sigue es una roca de provisión. Qué maravilloso. Eso también está en contexto en la revelación que recibe Pedro de quién es Jesús. En Mateo 6:18, Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está haciendo un juego de palabras por el significado de Pedro, piedra, y sobre esta roca, Jesús está diciendo, sobre esta roca, esta revelación de quién es Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Qué maravillosa. Entonces, maravilloso, porque cada uno de nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Recuerden que uno de los textos bases de nuestra iglesia, la iglesia apostólica, es edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
Cristo mismo. Entonces cada uno de nosotros somos edificados por la roca. Esta roca es la roca de provisión, porque es la roca que en el Antiguo Testamento le dio agua a un pueblo que es sediento en dos ocasiones, y que Pablo nos revela que esa roca era Cristo, es un símbolo de Cristo. Qué maravilloso. Bueno, si analizamos el contexto donde Jesús le dice estas palabras a Pedro, te vas a dar cuenta que un momento antes, un momento antes de este momento de revelación, Jesús viene con sus discípulos y le dice a sus discípulos en la barca: guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y entonces ellos dijeron: ya ven, es porque no traemos pan. Y Dios se molesta, y Jesús se molesta. Mateo 16, 8, 11. Pareciera como si Jesús se desesperara porque ellos no estaban recibiendo la revelación y estaban pensando en el pan. Cuando no se dan cuenta que Dios siempre ya ha suplido nuestras necesidades más básicas. Otra vez, cuando nuestra mirada solamente está enfocada en la crisis y en nuestro problema, nos perdemos de la revelación que Jesús quiere darnos. Por eso Mateo 16, 8 al 11 dice: y entiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis esto de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Miren la desesperación de Jesús. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no lo entienden? Miren cómo Jesús está diciendo: recuerden que su necesidad, nuestra necesidad de ser alimentados, ya está segura en Dios. Miren cómo, y después de esto hay una revelación. Hay una revelación de Pedro de quién es Jesús, que Jesús es la roca, la base de la iglesia. Y esta roca, una vez más, está en un contexto de provisión. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta revelarse como el Dios de la provisión. Es el gusto de Él. Cuando Dios se revela a Abraham, también le revela o le da esta relación. Podemos ver esta relación entre la revelación y la provisión. Leímos Génesis 12, 2 cuando o reflexionamos en torno a esta historia, que Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único. Y le dice que vaya a una zona. Toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Así se llama, la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Jesús, estoy hablando del Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham que vaya a la tierra de Moriah, a esta zona. Ahorita voy a regresar al significado de Moriah. Pero también el Nuevo Testamento nos revela que Abraham tenía una confianza en la provisión. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Génesis 22, 7 al 8. Dime, hijo mío, contestó Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Luego contestó Abraham: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Cómo me imagino este momento de tanta sabiduría de un padre que está sufriendo, pero él no dejó que su sufrimiento le quitara la revelación de lo que Dios estaba haciendo? Él aquí está profetizando y él dijo: el cordero, hijo mío, lo proveerá. Evidentemente hay una revelación progresiva en Abraham, pero él ya comienza a tener una revelación aquí y ya comienza a profetizar, y esa revelación fue progresando y fue siendo mayor. Y cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice: detente, y Dios le pone un nombre simbólico a ese lugar y le pone Yahvé Jireh o Jehová Jireh, que significa la revelación. Génesis, que significa el Señor proveerá. Génesis 22, 14, Nueva Traducción Viviente. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa este nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Entonces, Yahvé Jireh o Jehová Jireh significa Dios proveerá. Pero aquí hay algo también bien interesante. Significa literalmente el Señor verá, es decir, el Señor proveerá, el Señor verá. La
provisión tiene que ver con que Dios está viendo por nosotros, está viendo por nuestra necesidad. Él conoce. Por eso dice Jesús que nuestro Padre que está en los cielos conoce cuáles son nuestras necesidades más profundas. Entonces, Dios le dice a Abraham que vaya al monte Moriah. Y aquí hay algo bien interesante. Moriah, el hebreo Moriah significa visión. Visión. El hebreo Moriah, el monte Moriah, la zona Moriah significa visión. Dios estaba llevando por un peregrinaje a Abraham para tener una revelación de la provisión. Hay una relación entre la revelación de Dios como proveedor, y por eso Abraham le pone a ese lugar, a esa zona, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, hermano, en estos días que te llegue la angustia y uno dice, Señor, ¿cómo le voy a hacer para estas situaciones? Recuerda, Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Dios está con nosotros. Pero no solamente aquí se queda esta revelación. Fue en este monte donde se construyó el hermoso templo de Salomón, que se construyó con un esplendor tan maravilloso. Recordarán que después de que el templo fue destruido y fue reconstruido, dice la Escritura que cuando aquellos que vieron el nuevo templo y vieron cómo está construido, que no tenía la belleza y el esplendor del templo de Salomón, comenzaron a llorar, porque el templo de Salomón era un templo de mucho esplendor, porque fue en el monte donde se declaró la provisión. Pero aquí no se queda la revelación solamente, sino que va aumentando. Mira, ahí donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo y donde él recibe la revelación de Dios como proveedor. Ahí donde se había construido el templo de Salomón, ahí también en una de las laderas está el Gólgota, el monte de la calavera, donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Es en la zona donde está ahorita la mezquita de Haram Sherif, esa cópula de la roca que cuando se ven imágenes de Jerusalén dorada que se ve de una forma tan hermosa. Esa es una mezquita. Bueno, ahí a un lado, entonces esa es la zona de Moriah del Antiguo Testamento. Es claro que la ciudad ha sido destruida y levantada, pero esa es la zona. Y ahí a un lado está la ladera, la roca de la calavera, donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. ¿Y saben por qué? Porque fue la provisión del Padre para que tú y yo podamos tener entrada al lugar santísimo, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos vivir la justicia de Jesucristo, para que tú y yo no dependamos de nuestras acciones para entrar al cielo, sino que dependamos en la fe en Jesús. Dios proveyó del Cordero. Dios proveyó del Cordero, Dios proveyó del sustituto. En vez de que tú y yo tuviéramos que morir por nuestros pecados, nuestro Dios proveyó de su amor, de su gracia. Él es el Dios de la provisión. El Señor va a traer provisión a cada una área de nuestra vida, pero hay que entender que esa provisión requiere de una visión, una revelación de nosotros, de entender que Él nos ama tanto. Por eso Pablo dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? ¿Ves cómo el sacrificio en la cruz del Calvario refleja el corazón de un Dios que provee? Y cómo es que Pablo está diciendo que la seguridad de que Cristo vino, murió, resucitó, debería darnos seguridad de provisión a nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Iglesia, confiemos en la provisión de nuestro Dios. Recuerda que hay una relación estrecha en la revelación de Dios y en la provisión. Cuando no tienes una revelación del Dios proveedor, ni confías
ni vives los principios que Él nos ha dejado en la Escritura. Y que esos principios son los que Dios va a usar para bendecirnos. Él nos ha dado esta cantidad de principios que Él quiere que nosotros vivamos, apliquemos, pero cuando tenemos esa revelación de Dios, entonces podemos avanzar y tener una confianza en Él, una confianza activa que nos va a ayudar a seguir trabajando. En estos días adquiere nuevas habilidades, piensa en cómo ampliar tu negocio, piensa en cómo ya no solamente tener tu trabajo, sino cómo hacerte de otros ingresos por medio de vender algo, de crearte otros ingresos, porque Dios te ha dado creatividad para poder trabajar en tu producción. Pero todo esto es con un corazón confiado en que no dependemos ni de los clientes, no dependemos ni del trabajo, no dependemos de las decisiones a nivel global, ni las decisiones de nuestro gobierno, sino que dependemos de nuestro Dios, porque Él es nuestro proveedor. Quiero dirigirme a los hombres de casa, a aquellos que somos cabezas de hogar. Quiero decirte que sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. Este tiempo ha sido todo un reto tan difícil. Y uno siendo proveedor del hogar, yo sé que los hombres nos sentimos mal cuando no podemos proveer como quisiéramos a nuestro hogar, y cuando estamos en este momento donde inclusive tocar puertas no ayuda de mucho, aunque hay que seguir haciendo intentos porque estamos en un tiempo difícil. No es nuestra culpa, es un tiempo difícil, pero quiero decirle a los hombres cabeza del hogar: confía que Jesús es nuestra cabeza y Él nos va a ayudar y Él va a bendecir la labor de nuestras manos, y en estos tiempos veremos milagros de provisión. Yo les decía a algunos hermanos, les he dado una palabra diciendo: hermano, vamos a orar para que esta semana aumenten las ventas, para que esta semana te vaya bien. Y he escuchado testimonios, otros hermanos también me compartieron algunos testimonios de provisión de lo que Dios ha estado haciendo. Le quiero decir a las mujeres, a las hermanas, no se desesperen, hay que tratar de administrar mejor. Las mujeres son increíbles para estirar la despensa de la casa. Hay que ser buenas administradoras. Ten confianza que Dios va a traer proveedor. No te desesperes ni le produzcas mayor presión a tu familia, sino que lleva esa angustia en oración al Señor y recibe la paz, creyendo firmemente que Dios es el proveedor. Dios es nuestro proveedor. Hermanos, creer en Jesús significa confiar en Jesús. Creer en Jesús significa confiar en Jesús. No podemos decir que creemos si no confiamos. Hay una relación inseparable entre creer y confiar. Hay que confiar en el Señor. Creemos que todo va a estar bien. Digámosle hoy al Señor: Señor, ayúdame a tener un mayor entendimiento de ti como mi Dios proveedor. Eres un Dios que le gusta proveer. Y en estos días, hermanos, seremos impresionados por el amor de Dios. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada una de las familias. Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos creyendo que en estos días seremos sorprendidos, Señor, por la provisión que tú traes a nuestros hogares. Te pido que bendigas las manos, el trabajo, la obra de las manos de cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, lo que hacemos. Y te pido, Señor, que ese tiempo podamos ver tu mano poderosa, y que también sea un tiempo donde podamos replantear la forma como hemos trabajado nuestra economía, para que terminando ese tiempo venga pronto la recuperación, Señor, y que los próximos años de nuestra vida sean muy buenos. En el nombre de Jesucristo te alabemos al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, gracias.